Hola, ¿cómo están? Yo soy el profe Marcelo Santillán. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban al canal. ¡Empezamos! Chicos, y también dice: el pulmón derecho es ligeramente más grande que el izquierdo. Muy bien. El corazón está al lado izquierdo, entonces el pulmoncito que está al lado izquierdo es un poquito más pequeño y el derecho es un poquito más grande. Ya que debe dejar espacio el corazón, nos dice. Podemos llegar a respirar de 5 a 6 litros de aire por minuto. No se olviden, chicos, que el aire es materia, por ende tiene peso. Aquí nos dice que en litros, ¿no es cierto? Tendría como un peso de 6 litros, dicen. No, podemos llegar a respirar de 5 a 6 litros de aire por minuto. El hipo surge cuando el diafragma se contrae inesperadamente. El aire entra muy rápidamente y las cuerdas vocales se cierran. Por eso, cuando tenemos hipo, producimos un sonido. Todos hemos tenido un hipo, ¿no es cierto, chicos? Entonces es producido por el diafragma. Entonces, para comenzar con las actividades 15 y las que siguen, vamos al siguiente video, chicos, ¿les parece? Para recordar acerca del sistema respiratorio, para lo cual voy a pedir que pongan mucha atención. Recordemos, chicos, el sistema respiratorio es el encargado de extraer del aire que respiramos el oxígeno, un gas necesario para que nuestras células puedan vivir y desarrollarse. El sistema respiratorio también permite eliminar el dióxido de carbono que las células producen después de usar el oxígeno. Este proceso se conoce como respiración. La respiración es un proceso involuntario y automático. El aire entra por la nariz y se encuentra con unos pelillos que se encargan de humedecerlo, calentarlo y limpiarlo para impedir que la suciedad llegue a los pulmones. El aire continúa por la faringe, la laringe y luego pasa a la tráquea. Esta se divide en dos partes formando los bronquios que se encuentran dentro de los pulmones. Una vez dentro de los pulmones, el aire pasa por unas ramificaciones llamadas bronquiolos. Los pulmones son los órganos más importantes en la respiración. Cogen el oxígeno del aire y expulsan el dióxido de carbono que el cuerpo no necesita. Los alvéolos cogen este oxígeno y lo pasan a la sangre para distribuirlo por todos los órganos y células de nuestro cuerpo. Por último, el diafragma, situado bajo los pulmones, ayuda a coger y llenar los pulmones de aire, inhalar. También a expulsar el aire que el cuerpo no necesita, exhalar. El aire que expulsamos contiene dióxido de carbono y sustancias de desecho. Además está caliente. Puedes sentir este calor si pones la mano en tu boca cuando expiras. El tabaco o la contaminación pueden dañar tu sistema respiratorio. El deporte o respirar aire puro son hábitos esenciales para cuidarlo. Listo, chicos, ya hemos observado el video. Bueno, continuamos entonces, empezamos, 15. Actividad 15, explica cómo el aire entra en tu cuerpo, por dónde circula y por dónde se expulsa. Ya saben, chicos, el aire, como ya explico en el video, entra por las fosas nasales, pasa por la faringe, luego por la laringe, luego pasa a la tráquea. La tráquea se divide en los dos bronquios y los bronquios pasan a los pulmones. Eso ponen aquí, chicos, ¿no? Como ya saben. 16. En 2007, la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol, FIFA, prohibió los partidos internacionales a más de 2.500 metros de altura, para evitar que los jugadores se vieran afectados por el mal de montaña o de altura. Averigua qué es y responde, chicos. Averigüemos qué es el mal de montaña o de altura. ¿Les parece, chicos? Vamos a averiguar en este instante. Para lo cual van a poner mucha atención, chicos.
Hey, hola, hoy vamos a hablar del mal de altura, trastorno que se produce por la falta de oxígeno en zonas de gran altitud, que ocurre cuando se sube demasiado rápido o de forma poco progresiva. Se da a partir de los 2400 metros y afecta sobre todo a personas que no están acostumbradas a vivir en zonas de gran altitud, normalmente por debajo de los 900 metros sobre la altura del mar, algo a tener en cuenta si vas a viajar a lugares como Perú, Bolivia o Nepal. Y aunque sea algo que tienes que consultar con tu médico, hoy desde Yati Seguros vamos a darte unos consejos sobre el mal de altura. ¿Qué es el mal de altura? La hipoxia es la causa principal, es decir, la falta de oxígeno en el cuerpo. La presión atmosférica disminuye y como hay también menos oxígeno y menos nitrógeno, eso causa desde deshidratación a malestar como incluso la muerte. Pero obviamente no a todos nos afecta igual. Depende mucho de nuestra salud, de si hacemos deporte o de la adaptación. Los síntomas. La mayoría de veces es algo temporal, es decir, el cuerpo se va aclimatando. Sobre todo ocurre cuando desciendes a más de 200 metros de altitud de una manera repentina. Y las personas que no están acostumbradas sufren más. La cosa es que los síntomas se notan horas después del ascenso. Síntomas como mareos o vómitos, debilidad o cansancio, dolor de cabeza, falta de apetito, nerviosismo y trastornos del sueño. Y si estás a gran altitud se pueden dar hinchazones en las manos, pies o en la cara. E incluso aumento del ritmo cardíaco o dificultades para ver o para caminar. Aunque las consecuencias más graves son el edema pulmonar o el edema cerebral, cosa que puede acabar mal si no se desciende a cotas más bajas. ¿Cómo prevenirlo? La clave principal es la aclimatación, adaptarse de manera lenta a la hipoxia de la altitud. Según la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo, el aumento máximo diario tiene que ser de 500 metros, una vez que se alcanzan los 3000 metros sobre el mar, tomando un día de descanso y sin ascender cada 3 o 4 días. Estar hidratado también es importante, unos 4 o 5 litros. De agua, obviamente, ni el alcohol ni el tabaco son muy recomendables. Y si ya mantenéis una dieta variada, perfecto. Antes de ir, descansa. Bueno, eso siempre. Duerme al menos unas 8 horas. Y si sabes de antemano que vas a ir a un país donde puedes sufrir mal de altura, no está de mal pasarse por el médico, porque puede que incluso te recete algún medicamento. Hay remedios naturales que se usan desde hace siglos. Los peruanos, por ejemplo, consumen hojas de coca. Lo toman en té, por ejemplo, en caramelos o incluso masticando las hojas. Hay un dicho que dice así: bebe antes de tener sed, come antes de tener hambre, abrígate antes de tener frío y descansa antes del agotamiento. Pues sigue lo mismo para prevenir el mal de altura. ¿Cómo combatirlo? Si ya notas los síntomas, no sigas ascendiendo. Y si va a peor, deberías descender y hacer reposo. O incluso pasarte por el médico. Puede que, dependiendo del caso, te hagan pruebas o análisis. Por todo esto y más, recuerda tus 3 imprescindibles para los viajes: vuelos, hoteles y un buen seguro. Bueno, chicos, ya observamos el video acerca de el mal de las alturas. Entonces contestamos, ¿dónde se produce y dónde se produce y por qué se produce en las alturas? ¿No es cierto, chicos? La gente que vive en la costa, si viene a la sierra, tendrían que subir a las montañas. Entonces, pasados los 2500 metros de altura, comenzarían a sentirse mal. ¿Cuáles serían los síntomas? Como decía en el video, pongan los que estaban en el video: dolor de cabeza, vómitos y ponen algunas más, ¿no? ¿Qué tratamiento se puede aplicar? En el Perú dice que comen hojas de coca, ¿no es cierto? Pueden poner eso. O también pueden poner lo que nos decía en el video, que se tiene que subir de poco en poco, no bruscamente. Por eso se produce esa enfermedad. De poco en poco van ascendiendo, ¿no? Pasamos a actividad 17. Compara los resultados de esta experiencia con los de tus compañeros y compañeras. En grupo. Cronometra el número de tus inspiraciones y expiraciones durante 1 minuto. Luego multiplica ese número por 60 minutos. ¿Cuántas veces respiras en 1 hora? Y en un día. Bueno, con la ayuda de algún de sus papás, díganles que les cuente la inspiración. Y la expiración: inspirar, tomar aire. Expirar, botar el aire. En 1 minuto, ¿cuántas inspiraciones y cuántas expiraciones habría? Anotar al cuaderno, por favor. Multiplicar por 60, no lo hagan todavía porque no saben multiplicar por 2 cifras, solo por 1 cifra. Entonces esperamos nomás, ¿no? Solo la primera hacemos. Actividad 18. A la hora de
A la hora de practicar deporte es muy importante saber respirar adecuadamente. Levanta los brazos hasta donde puedas al mismo tiempo que inspiras. Y bájalos al expirar. ¿Notas que la respiración te ayuda a realizar el ejercicio? ¿Qué ocurre si lo inviertes? A ver. Conmigo en la escuela siempre hemos dicho, chicos, al inspirar, levanten los brazos, inspiren. Brazos arriba. Y al expirar, bajen los bracitos, expiren. Eso nos ayuda, ¿no es cierto, chicos? A hacer el calentamiento, a tomar aire. Si lo hacemos al revés, si lo inviertes, dice, podrán bajar los brazos al tomar al aire. Es poquito difícil porque generalmente tomamos aire, nos llenamos, aumentamos, subimos, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre si la inviertes? Sería poco difícil, pónganle, o no se puede. O no tiene la misma facilidad. ¿Qué ocurre si le hacen al revés? Pongan lo que les ocurre ya. 19. ¿Sabes qué es el asma? Busca en internet información sobre el asma y responde. A ver, chicos. Vamos a buscar información acerca del asma. ¿Les parece, chicos? Para lo cual van a poner mucha, pero mucha atención. Hola. Mi nombre es Iggy el inhalador. Escuché que puedes tener asma. Los inhaladores como yo ayudan a los niños con asma a sentirse tan bien como todos los otros niños. ¿Qué es asma? ¿Alguna vez tuviste problemas para respirar? Mucha tos o silbidos o resuellos que son como silbidos al respirar. Todos esos son signos de asma. Y el asma es un problema de los pulmones. Veamos unos pulmones sanos. ¿Ves qué fácil es respirar? Miremos más de cerca. Mira las pequeñas vías respiratorias del pulmón. ¿Ves lo abiertas que están? Miremos con qué facilidad el aire fluye a través de las vías respiratorias. Cuando los pulmones trabajan bien, el aire pasa a través de ellos fácilmente y puedes respirar cómodamente. Pero miremos las vías respiratorias de alguien con asma. ¿Ves que las bandas musculares se tensan alrededor de las vías respiratorias? Y mira qué hinchada está el área alrededor de las vías respiratorias. Otra palabra para hinchazón es inflamación. ¡Qué asco! Y también hay mocos tapando las vías respiratorias. Cuando las vías respiratorias están así de estrechas, los niños tienen dificultad para respirar y por eso tosen y tienen silbidos o resuellos. ¿Pero qué podemos hacer para ayudar a los niños con asma? Muchas cosas, Iggy. ¡Bronco! Me alegra que hayas podido venir. No hay problema, compañero. Hola, amigos. Mi nombre es Bronco y soy un broncodilatador. Eso significa que soy un inhalador de rescate. ¿Qué hacen los inhaladores de rescate como tú, Bronco? A estas vías respiratorias les vendría bien tu ayuda. Me alegro de que lo preguntes, buen amigo. ¡Wow! ¿No estabas bromeando, Iggy? Mira lo tenso que están estos músculos. Los broncodilatadores como yo pueden relajar estos músculos. Solo mira. ¡Vamos! ¡Vamos, cachorro! ¡Sí! ¡Lo hicimos, Iggy! Estas bandas musculares ya no están tensas. Y mira, las vías respiratorias están un poco más abiertas ahora. Gracias, Bronco. No hay problema, compañero. Pero recuerda, los broncodilatadores son un alivio rápido. Yo soy temporal y solo duró poco tiempo. Buen punto, Bronco. Los músculos no están tensos ahora, pero todavía hay inflamación. Creo que necesitamos un controlador. ¿Alguien dijo controlador? No teman. Coltron el controlador está aquí.
Hola, Coltron. Me alegro de verte, amigo. ¿Cuál es la situación, amigos? Yo aflojé las bandas musculares para dar un alivio rápido. Pero todavía hay hinchazón o inflamación ahí. Bueno, Coltron el Controlador es mi nombre y eliminar la inflamación es mi especialidad. Los inhaladores como Bronco son medicamentos de rescate. Pueden ayudar a los niños a dejar de tener sibilancias y respirar mejor. Pero los inhaladores de rescate como yo solo duramos unas pocas horas. Así es, y mientras haya hinchazón e inflamación, las vías respiratorias se van a estrechar de nuevo. Menos mal que puedo apagar el incendio. Pero tú no trabajas tan rápido como Bronco, ¿verdad? Correcto. Yo trabajo lento, pero cuando arreglo las cosas, duran más tiempo. Pero lleva tiempo. Y solo funciono si me usan todos los días. Mira, al final, las vías respiratorias están abiertas. Y la inflamación y la hinchazón están bajo control, gracias a un controlador como yo. Y con las vías respiratorias despejadas, un niño con asma no tendrá que ser rescatado por Bronco con tanta frecuencia. Tiro al blanco. Y cuando menos me necesites, mejor controlada estará tu asma. Listo, chicos. Hemos observado el videíto. Entonces contestamos a las preguntas. Pero antes cortemos el video porque no se puede alargar mucho el video. Pasamos a la parte 2 del video, ¿no? Bueno. En esta parte 2 del video contestemos las preguntas. ¿En qué consiste esta enfermedad? Como vieron en el video, chicos, es cuando los caminitos, los canalitos que hay en los pulmones están obstruidos, están tapados con mocos o con cualquier cosa, ¿no es cierto? Está inflamado las vías respiratorias. Entonces, eso ponemos aquí. B. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Las causas más frecuentes, vamos a consultar ahorita, chicos. Las causas más frecuentes, vamos a ver. Causas más frecuentes, vamos a leer, ¿no? ¿Sí observan? Ya. Alérgenos aerotransportados como el polen, los ácaros del polvo, las esporas de moho, la caspa de animales o las partículas de residuos de cucarachas. Otra. Infecciones respiratorias como un resfriado común. Otra actividad física, otra aire frío, otra contaminantes del aire e irritantes como el humo. Muy bien, ya hemos visto entonces las causas. Ponemos aquí las que alcancen, chicos. Sí, ¿cómo puede solucionarse? Ya vieron en el video, chicos, pongan aquí. Pasamos a la siguiente captura de pantalla. Hábitos del sistema respiratorio. ¿Te has preguntado alguna vez por qué toses? ¿Por qué tosemos, chicos? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A ver, vamos a ver un video para ver por qué tosemos. ¿Les parece, chicos? Muy bien, para lo cual van a poner mucha, pero mucha ¿Por qué tosemos? atención. La tos es un mecanismo reflejo muy habitual de nuestro cuerpo, que podemos provocar o inhibir. Tosemos debido a que nuestro cuerpo se defiende de agentes externos para proteger nuestras vías respiratorias y dejarlas limpias para poder respirar. Así, nos ayuda a expulsar cualquier sustancia irritante, sea mucosidad, sean cuerpos extraños alojados en nuestro sistema respiratorio. Otros casos en los que también se produce es debido a un ambiente frío o seco, o cuando estamos resfriados, ya que es un síntoma muy común. La tos comienza como un reflejo provocado por la irritación de las mucosas de la garganta que provocan una contracción de la cavidad torácica para liberar el aire de los pulmones, y también afecta a los músculos del tórax y del abdomen. Otras toses están motivadas por diferentes alergias y también los fumadores tosen mucho, debido al daño que hace el tabaco en las vías respiratorias. Muy bien, chicos, ya saben por qué tosemos, ¿no es cierto? Entonces vamos a ponerlo. Digo, ya sabemos. Entonces, la tarea consiste en pasar, chicos. Dice, te proponemos una serie de hábitos para que tu sistema respiratorio funcione correctamente. Entonces, pasamos de estos dos hábitos.
Pongan como título, chicos, hábitos para que tu sistema respiratorio funcione correctamente. Eso ponemos de título en el cuadernito. Y pasamos de estos dos hábitos, ya hábito 1, hábito 2. Actividad 20. Haz un esquema con por lo menos 5 hábitos que debemos practicar para que nuestro sistema respiratorio funcione correctamente. Indica qué beneficios tiene cada uno de ellos. Bueno, aquí vayan poniendo en oraciones, chicos, 5 hábitos, ¿ya? Cómo cuidar nuestro sistema respiratorio. Para lo cual vamos a ver el siguiente video, chicos. Y pongan mucha atención. Personas con enfermedad respiratoria aguda. ¿Qué cuidados debo tener? Si tiene síntomas respiratorios, es recomendable que utilice bufandas. También utilice cubrebocas para evitar la propagación de la infección. Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo o con la manga de la camisa al estornudar o toser. Evite lugares cerrados y húmedos. Trate de no estar en lugares conglomerados. En la medida de lo posible, evite el frío y cúbrase de él. No se exponga a cambios bruscos de temperatura. Lávese las manos con agua y jabón o solución alcohólica después de estar en contacto con superficies sucias o con personas con síntomas respiratorios. Limpia áreas comunes con regularidad, sobre todo en oficinas y transportes públicos. Lleve una alimentación saludable, con un consumo adecuado de cítricos y vitamina C. Duerma y descanse el tiempo suficiente. Beba abundantes líquidos. Evite la automedicación, porque puede complicar más la infección. Y sobre todo, acuda al médico para un diagnóstico adecuado. Ya, chicos, muy bien. Esos hábitos ponemos aquí, chicos, 5 de las que escucharon. 21. Explica de qué modo el smog puede afectar al sistema respiratorio, chicos. Explican aquí viendo el siguiente video. Para lo cual va a pedirles otra vez que pongan mucha, pero mucha atención, chicos. El smog. La formación de la contaminación del aire tiene que ver con diferentes factores. Una situación muy común en la actualidad en las ciudades es el smog, una mezcla que afecta seriamente la calidad del aire y la salud de los seres vivos. El smog es la combinación del aire con contaminantes durante periodos de alta presión, lo que lleva a un estancamiento del aire y así a la permanencia de estos contaminantes en la atmósfera. Se compone por el humo de la quema de carbón y las emisiones de los gases de los automóviles y de las fábricas. Estos contaminantes contienen principalmente óxido de sulfuro y de nitrógeno, hidrocarburos, partículas de plomo, carbón, zinc, cobre, manganeso y níquel. Existen dos tipos de smog, el smog sulfuroso y el smog fotoquímico. El smog sulfuroso es aquel que se forma cuando se descomponen en la atmósfera los gases de azufre y existe la presencia de niebla. El smog fotoquímico se produce cuando se mezcla la luz solar con el óxido de nitrógeno y los gases emitidos por los escapes de los automóviles y las chimeneas de las fábricas. Cuando estos gases entran en contacto con la radiación del sol, se catalizan y forman ozono, lo cual oscurece la atmósfera y forma la niebla de smog. La presencia de smog trae consigo consecuencias negativas sobre los seres vivos y sobre el paisaje. El impacto que causa sobre el paisaje es muy importante porque reduce la visibilidad. De igual manera, el smog evita tener cielos despejados y noches estrelladas, pues la niebla que se forma en la atmósfera cubre todo y hace imposible ver más allá de ella. Un daño más que provoca el smog son cambios de clima en el sitio donde se presenta, pues provoca que haga más calor debido a que la acumulación de gases interfiere a la salida del calor acumulado, lo que provoca que se eleven las temperaturas. De igual manera, el patrón de las lluvias se ve alterado, porque las partículas de carbón provocan que disminuya la cantidad de lluvia. En cuanto a la salud de los seres vivos, el smog tiene efectos dañinos. Los más comunes son enfermedades respiratorias, irritación de garganta y ojos, tos, alergias y anemia. Una cuestión muy importante es que cada habitante del planeta se haga consciente del problema y modifique sus conductas, pues
pues todos somos responsables de que existan niveles elevados de smog. Por lo anterior, es muy importante que le ayudemos a la naturaleza, pues si bien existen procesos naturales como la lluvia o el viento que limpian y renuevan el aire, no son suficientes debido a las actividades humanas que diariamente producen las sustancias contaminantes que provocan el smog. Cuidar el aire y reducir los niveles de smog es tarea de todos. Muy bien, chicos. Entonces, contesten a la pregunta entonces, ¿no? Eso es todo, chicos. Y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes. Suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.